Todos de pie, por favor. Bienvenidos a la sala 7 de esta tremenda corte. Pueden sentarse. La tremenda corte del juez Dios, sí, así Dios, sin más nombres ni apellidos, a la sala del juez Dios. El juez Dios es el descrito por la Biblia y por las confesiones en las que creemos como Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Eso parece suficiente. Le podemos añadir creador de todos nosotros, forjador de nuestra historia y protagonista del caso de hoy por medio de su Hijo Jesucristo, el abogado. Dice la Biblia, sobre la cual hemos jurado decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Un abogado es un defensor, es un paracleto, como lo es el Espíritu Santo, que significa consolador. Es un mediador, es un intercesor. Es como un puente espiritual, es el único medio para llegar a Dios, Jesucristo el resucitado. En esta sala del juez Dios, quienes necesitaban un abogado son los discípulos de Jesús. Pero ¿acaso los discípulos de Jesús de antes no son iguales a las de hoy? Quiere decir que en esta sala hoy hay discípulos acusados y necesitados de un abogado que se llame Jesús. Tú eres discípulo de Jesús, tú eres discípula de Jesús. ¿De qué te acusan? ¿Cuáles son tus cargos? ¿Cuáles son tus cargas, tus culpas, tus señalamientos y tus acusaciones? ¿Cuáles? Veamos la lista. Le aplauden a su lista de acusación. Ustedes sí que son tremendos. ¿Por dónde empezamos? Para que la vean bien. Hoy los discípulos y las discípulas de Jesús son acusados de estar encerrados por miedo. Dígame si es cierto o no, de que usted siente miedo y se encierra. Pone seguros y barreras. Y eso hace que no haya paz. Y si no hay paz, Jesús no está presente. Dígame si es cierto o no que usted ha sentido que Jesús no está presente y que se ha ido, que lo dejó solo y lo abandonó, como el día del divorcio, como el día de la prueba, como el día de la enfermedad, como el día de la bancarrota, de la infidelidad o el día que te rechazaron y te dijeron que no. Por eso y mucho más, los discípulos y las discípulas de todos los tiempos sienten miedo. Sienten miedo igual que el día de la tormenta en la barca. Sienten miedo igual que el día que había que alimentar a 5,000 personas y no tenían nada para darles de comer. Sienten miedo igual que la noche en el Getsemaní o en la noche del arresto. Sienten miedo como el día de la cruz. Sienten miedo como el día de la cita médica, del examen, del diagnóstico, de la operación, de la enfermedad, de la vejez o de la muerte. Miedo igual que sentiste el día que tus hijos se fueron de la casa. Sientes miedo como el día cuando el luto llegó a tus puertas. Cuando tienes que coger un examen universitario de ingreso, sientes miedo. Cuando tienes un nuevo proyecto laboral o de vida, sientes miedo. Sientes miedo, temor, pavor, pánico, inseguridad y soledad. Y por eso te encierras. Porque así te sientes más seguro, o como le llaman comúnmente los modernos, en la zona de confort. Te encierras en ti mismo, en ideas, en pensamientos, en depresiones, en incredulidades que te traen hoy a esta corte, donde eres el acusado y donde le has puesto seguro, barreras, como si pudieras ponerle un alto o un detente a aquello que te ocasiona miedo. Dígame si es cierto o no que en la iglesia pasa lo mismo, que los discípulos y las discípulas de hoy también se encierran en ideas,
Se encierran en chismes, se encierran en gentes, se encierran en tareas, se encierran en depresiones, en inacciones, en aislamiento, en ideas y teologías que no van cónsonas con la Biblia, y se encierran en la misma Biblia sobre la que juraron decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. No dejan entrar gente nueva o diferente, pero tampoco salir. No sale el miedo. No sale lo que ocasiona el miedo, no sale el creer, no sale la fe, no sale ni entra. Entonces, mejor dígame si es cierto o no que a usted el miedo lo aleja de la fe o no le permite creer. Que a usted se le olvidó que para su defensor Jesús no hay miedo. Que a usted se le ha olvidado a veces que para su defensor Jesús no hay seguros ni barreras que lo puedan detener, que nada ni nadie, ni los miedos, ni los temores, ni los incrédulos o los creyentes detienen a Jesucristo el resucitado. Al resucitado, al defensor de todos los que se encierran, porque Él ha decidido interceder para que así como se abrió su tumba de la resurrección, también de la misma forma se abra tu mente y se abra tu corazón. Se abra la mente y el corazón de todos los acusados. Y todos hoy somos acusados, los que llegaron temprano y los que han llegado más tarde. Los acusados tienen toda clase de posibilidades, igual que tienen toda clase de fe, toda clase de oportunidad, de desarrollo, de crecimiento y de libertades, como el que produce la paz con la que su defensor irrumpe en el centro y en el medio. En el mismo medio de su temor, ahí llega el defensor. En el mismo medio de la necesidad, ahí llega el defensor. En el mismo medio de la situación, ahí llega el defensor. En el mismo medio de tus encierros, ahí llega el defensor Jesucristo resucitado. En el centro de tu mente y de tu corazón, de tu interior, de tus ideas y de tus vivencias, llega el defensor tuyo y mío. Para traer lo que exactamente necesitamos los acusados: paz. Porque los acusados de encerrarse por miedo necesitamos paz. Los que se encierran en sus diagnósticos necesitan paz. Los que se encierran en sus tratamientos necesitan paz. Los que se encierran en sí mismos necesitan paz. Los que se encierran en sus familias necesitan paz. En los que se encierran en sus inquietudes necesitan paz. Y paz es exactamente lo que los acusados dijimos que sentiríamos, pero mentimos. No la sentimos nada. Se falla en sentir más, en sentir paz, y mucho más se falla en vivirla. Fallamos en creer la paz. En saber de dónde viene la paz hemos fallado, y que tenemos paz también hemos fallado. Hemos fallado en creer quién nos da paz. En saber que la paz es una herramienta defensiva y de vivencia de la fe, para que cada uno de nosotros la usemos bien y sepamos cómo usarla, cuándo, cómo y dónde. Pero más que usarla, cómo vivirla, porque la paz existe para vivirse. Para eso es necesario saber primero, cada acusado y acusada que aquí estamos hoy, que la paz se recibe, que la paz se vive, que la paz se aprende a vivir una y otra vez. Que la paz es un regalo de la gracia del defensor y que tú no la mereces, pero Él ha decidido darla por gracia, como un regalito. Por lo tanto, la paz debe ser un don bien vivido. No solamente hay que esperar morir en paz, hay que vivir en paz. Y hoy se hace necesario vivir esa paz, hoy, aquí, ahora, bien vivida, porque la paz es fruto del Espíritu Santo soplado por el abogado defensor ante todos los acusados. La paz es tan necesaria, ¿alguien está de acuerdo? Tan necesaria que sobrepasa nuestras capacidades y entendimientos humanos. Es por eso que queremos hacer referencia a lo que dijo el abogado defensor Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. ¿Y qué hicieron los acusados? Lo contrario, turbarse y tener miedo. Por lo tanto, mintieron, porque dijeron que no se iban a turbar ni tener miedo. Mintieron.
Sin embargo, la sentencia dice que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al Señor mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor no es mentiroso, nosotros sí. Y como hemos pecado porque hemos mentido, necesitamos paz. Necesitamos libertad. Necesitamos liberarnos de lo que nos encierra de una manera limitada y limitante. Con pensamientos reciclados, con miedos reforzados, sin paz y sin luz, porque en el encierro no hay luz. No hay luz que ilumine para otro camino, otra ruta a seguir, para otras opciones, para otras ideas, para otras alternativas, para otra gente, para otras soluciones y otras palabras y otras perspectivas de parte de Dios. Sin embargo, a pesar de esto, hay oportunidades para los acusados. Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tiniebla, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso el defensor está aquí para decir paz a ustedes. Paz a ustedes, paz a ustedes, paz a ustedes, paz a ustedes. Paz en medio de ustedes, paz en el centro de ustedes. Y si no sabes cómo recibirla, el abogado defensor irrumpe, él entra, él no necesita permiso, él no es el tan mal llamado caballero de la cruz, a quien hay que pedirle permiso de las cosas. Él es el Señor soberano sobre todas las cosas. Y Él sabe que si tú no le dejas entrar, Él va a entrar de todas maneras. No porque lo vaya a forzar, sino porque Él es más bueno que tú y que yo. Por eso somos los acusados y Él es el abogado. La paz es estabilidad. La paz es seguridad. La paz es compañía. La paz es confianza. La paz es compasión. La paz son heridas que se muestran y se demuestran como señales visibles de la paz. Sí, las heridas del sufrimiento traen paz. Paz al saber y entender que Jesucristo estuvo con nosotros aún en medio del camino de la cruz. Paz al saber que el Señor estuvo con nosotros cumpliendo su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Paz al saber que Él prometió que aunque llegue la aflicción a nuestra vida, vamos a tener paz en el mundo. No solo vamos a tener paz, vamos a tener propósito y poder. La seguridad y la estabilidad y la firmeza no quedan los pensamientos positivos o dar las teologías inversas. No, la verdadera paz la da Jesucristo. ¿Qué más podemos pedir si tener al Señor es tenerlo todo? ¿Por qué entonces dudar? Se puede saber por qué los discípulos dudan, por eso somos acusados. ¿Por qué si lo sabemos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudar en el resucitado? Si se le ve, se le cree, se le vive. Y dice la Biblia, sobre la cual juramos decir la verdad, que eso trae regocijo. El testimonio y los testigos dicen que los discípulos, cuando vieron al Señor llegar e irrumpir en medio de su encierro y de su miedo y mostrarle sus heridas, se regocijaron viendo al Señor. Sobre todo se regocijaron cuando vieron las marcas de sus heridas como prueba segura de que era el Cristo resucitado. Ese regocijo no es otra cosa que el gozo que se traduce en fortaleza. No es otra cosa que la fortaleza que sustituye nuestras debilidades, las debilidades de los acusados y de las acusadas. No es otra cosa que la fuerza para salir de nuestros encierros. Pero para sorpresa, los discípulos de antes como los de hoy siguieron encerrados. Pasaron 8 días, una semana más y siguieron encerrados aún viendo al resucitado. Entonces, ¿de qué se le acusa? De impostores.
Tras de ser mentirosos hay que acusarlos de impostores, porque los verdaderos discípulos son creyentes. Y creyeron. ¿Creyeron cuando vieron las heridas o solo se regocijaron? Se le puede acusar a los discípulos de un gozo pasajero que depende de las circunstancias y de las señales. Se le puede acusar de que cuando algo no sale como esperan, el gozo desaparece y vuelven a encerrarse. Dígame si esto es cierto o no. Dígame si esto es cierto o no, que hay gente que necesita milagros para creer y si no, no cree nada. Y así no se puede ser discípulos del resucitado. Diciendo una cosa y haciendo otra. Hoy sí, mañana no, lo opuesto, no. O somos o no somos. O somos siempre o no somos nunca. ¿Qué hacer? Parece que hay que hacer lo que hizo el abogado defensor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. ¿Cómo entonces compartir la dicha de vivir de la cual cantábamos hace un momento y algunos recordaron cuando eran jóvenes y no tenían cana en la década de los 70 y usaban belboto? Entonando ese anuncio. La mitad no sabe de lo que yo estoy hablando. Y yo lo sé solo por referencia. ¿Cómo vivir con dicha y no con desdicha? ¿Cómo vivir como lo que somos, creyentes y no como incrédulos? ¿Cómo vivir no como creyentes circunstanciales, sino como un estilo de vida lleno de paz? Recibiendo la paz sin obstáculos, tinieblas, barreras y viviendo seguros. Uno no da lo que no tiene. La iglesia de alguna manera siempre se le ha acusado de decir una cosa y hacer otra. Si hablamos de paz, hay que vivir en paz. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de amor, hay que vivir en amor. Si hablamos de libertad, hay que ser gente libre. Si hablamos de que no podemos tener prejuicios, no los tenemos. Si hablamos de que Cristo resucitado se ha aparecido en medio nuestro, hay que vivir como gente resucitada. Por lo tanto, no podemos vivir como acusados, porque estamos viviendo hoy como acusados. Porque estamos encerrados, porque tenemos miedo, porque las tinieblas quieren hacer estragos, porque las mentiras y los impostores están aquí, en esta sala. Pues estamos en el lugar correcto, porque hoy necesitamos una defensa que nos diga lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se nos ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. Les decimos estas cosas para que su gozo sea completo. Gozo, la dicha de vivir en Cristo. Una vida diferente, una vida distinta, una vida mejor. No mejor que las demás personas, sino con la plenitud de la vida del Señor. Como dijo el abogado defensor, vivir en Cristo es tener una vida en abundancia. Nos puede faltar gente, se puede vivir en abundancia. Nos pueden faltar chavos en la cuenta bancaria, aún así podemos vivir en abundancia. La vida en abundancia es el gozo de la paz y del propósito de Dios en sus creyentes y a través de sus creyentes. Por lo tanto, los creyentes no pueden vivir como acusados. Porque los acusados solo tienen un propósito, los creyentes tenemos muchos. La paz del resucitado, compartir lo recibido. Si Dios me ha dado paz, yo tengo que vivir en paz y compartir paz. Si Dios me ha dado chavo, yo debo compartir los chavos. Un solo amén. Ese es diezmero. Solo así podremos decir como el salmista nos enseña a decir: Dios cumplirá su propósito en mí. Pero los acusados no lo pueden decir. Pero los libres en Cristo sí. Dios cumplirá su propósito en mí.
¿Cuántos lo quieren decir hoy? Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mi familia. Dios cumplirá su propósito en esta iglesia. Porque se trata del propósito de Dios. No el tuyo, el mío, ni de los acusados. El propósito de Dios. Y Dios lo cumple. Aleluya. A los no creyentes se le acusa de no saber su propósito, de no conocerlo, ni de seguirlo, de no vivirlo, ni entenderlo y no ponerlo en práctica. Eso le pasó a Tomás, un acusado que está aquí. No estaba presente con sus compañeros discípulos porque está aquí. Cuando llegó el resucitado estaba aquí. Cuando mostró sus heridas, Tomás estaba aquí. Cuando el resucitado irrumpió, dio paz y envió su propósito, Tomás no estaba porque estaba aquí. ¿Qué estaba haciendo? Y está aquí porque Tomás significa el dídimo o el gemelo. Y el gemelo o la gemela de Tomás somos tú y yo. Si Tomás hubiese estado donde tenía que estar, de mente presente, de alma presente, porque hay gente que está de cuerpo y no está de mente ni de alma. Están presentes en los celulares, están presentes en... Pero eso no pasa en esta iglesia, eso es en otras. Si hubiese estado presente no estaría pidiendo pruebas, ni poniendo a prueba su fe, ni la paciencia, ni la misericordia del Señor. Somos Tomás y somos como Tomás. Y la vida está repleta de Tomás. ¿Tú conoces algún Tomás en tu trabajo? Claro. Dile algo que suene a que tú sabes más que él, especialmente si eres mujer. Olvídate que los Tomás van a salir hasta debajo de la alfombra. Dígame si es cierto o no que usted ha dudado, que usted no ha estado presente, que usted busca señales y pruebas y solo cree cuando las tenga. Dígame si es cierto o no que usted y yo somos del tipo de creyentes en eclipses y terremotos cuando hay en Nueva York. Ahí empezamos a creer y se llenan las iglesias. ¿Será por eso que está llena la iglesia hoy? ¿O será posible que pensemos en otro tipo de creyentes, de fe más profunda, de fe más complejas? ¿O son los creyentes que solo necesitan milagros cuando tú eres el milagro? Tú eres el milagro, tú eres el milagro, tú eres el milagro, tú eres el milagro. En ti, en mí está el milagro de la resurrección, tú eres el milagro. En ti, en mí está el milagro de la compasión, tú eres el milagro. En ti, en mí está el milagro de la oportunidad, tú eres el milagro. Pero no te conformas, no tomas y pides más pruebas, pruebas y pruebas, cuantos más necesitas. ¿Por qué? Pues cuantos más pruebas tú necesitas, el Señor irrumpe otra vez en el centro de esa duda, en el centro de la controversia, pero no en el centro de la atención como algunos quieren hacer. Algunos crean el centro de la controversia, de la atención, o se creen el centro del universo. No, Jesús irrumpe para resolver, porque la centralidad de la vida de la gente resucitada con Cristo es Cristo mismo. La centralidad de la vida de los resucitados en Cristo es Cristo mismo. La centralidad de la vida de la gente resucitada por Cristo es Cristo mismo. Lo demás es pura añadidura. ¿Dónde está tu fe, acusado y acusada? ¿Dónde están tus intereses? ¿Dónde está tu espiritualidad? ¿Dónde está tu mente y tu corazón? Entonces vamos a ubicarlo en el centro de la acción que debe ser Cristo para que dejes de ser incrédulo y seas creyente. Creas en la paz, creas en el amor, creas en las puertas que Dios abre, creas en las oportunidades, creas en las sanidades, creas en la oportunidad y en la transformación que Dios puede hacer en ti, en tu familia, en tu matrimonio, en tu finanza, en tu cuerpo, en tus heridas. Y creas en la gente, porque hay creyentes muy incrédulos de la gente y de lo que Dios hace a través de la gente. Es tiempo de ser creyentes, en poner las manos y los dedos en las heridas de Jesús, pero también y sobre todo en las heridas de la gente que ha caminado largos tramos de cruces para tener una experiencia transformadora a través de la resurrección. Poder, compromiso, fidelidad y libertad son las heridas de la gente que ha cargado una cruz.
Si tú has cargado alguna cruz, tus heridas tienen nombre y apellido. Jesucristo el Señor. Poder, compromiso, fidelidad y libertad. El teólogo Henry Nouwen diría que eso se le puede llamar un sanador herido, donde tus heridas ayudan a sanar a otra gente. Hay gente con heridas abiertas que están tan podridas que quieren que otros también se pudran. No, aquí se viene a sanar y a sanar. 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 Arrodillados ante el resucitado para decirle: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor de mi vida, Señor de mis heridas, Señor de mi existencia, Dios de mi familia, Señor mío y Dios mío. Y el resucitado está aquí e irrumpió en el mismo centro de nuestra adoración, porque la adoración es para el Cristo resucitado. Para que le escuchemos decir: bienaventurados quienes creen aún sin ver. Bienaventurados, dichosos y felices, no acusados sino liberados. Por el Señor mío y Dios mío. Por el Señor nuestro y Dios nuestro. Dice la Biblia, sobre la cual juramos decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Quizás no están escritos en la Biblia, pero están escritos en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tu testimonio. Este caso tiene una solución. ¿Me ayudan a darle la solución? Vida en el nombre del Cristo resucitado. Así que la sentencia es: vivan como resucitados. Vivan la vida de Cristo y a Cristo en la vida. Vivan como creyentes bienaventurados, dichosos o felices y nunca como incrédulos. Vivan creyéndole a Jesucristo. Así que adelante, secretario, que voy a dictar sentencia. Tan contentos los de la década de los 70, los más jóvenes pregunten o busquen en YouTube como yo tuve que hacer. Esas son las ventajas de estar casado con un baby boomer. ¿Qué usted cree que yo voy a decir? No sean mentirosos, no sean impostores, no vivan en tinieblas, no tengan temor, no vivan encerrados, sean libres. Libres para creer y seguir creyendo en el milagro de la resurrección y en el resucitado. No seas incrédulo sino creyente, no seas incrédula sino creyente, no seas incrédulo sino creyente. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo así seremos bienaventurados, dichosos, felices de tener una vida en el nombre del Cristo resucitado. Y yo quiero esa vida, yo necesito esa vida, yo quiero compartirla. Tener vida del resucitado, no vida de acusado. No eres acusado, no eres culpable, eres libre. Ya no eres culpable, no vivas como culpable, no vuelvas atrás. Ya Jesús pagó desde la cruz para que todos seamos libres y vivamos en la resurrección de Jesús, en la libertad de la resurrección de Cristo. Vive en el resucitado. Vive al resucitado. Vive al Señor mío y Dios mío. Vive al Señor nuestro y Dios nuestro. Por lo tanto, quiero concluir este caso diciendo: sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. ¿He dicho? Caso cerrado. Qué bueno eres, Dios. Nadie como tú. Dios mío y Señor mío. Dios nuestro y Señor nuestro. Libertador nuestro. Hay gente que nos ha señalado y nos ha acusado, pero tú nos has libertado. Nosotros mismos nos hemos señalado y nos hemos acusado, pero tú nos has dado libertad.
Tú nos has perdonado y tu sentencia ha sido compasión y misericordia cuando no la merecíamos. Tu gracia derramada desde la cruz hizo posible que tú resucitaras para que nosotros nos levantemos de la muerte eterna, para que cuando nuestro cuerpo deje de existir vivamos en la esperanza de la vida contigo y para que vivamos esa eternidad hoy aquí en la tierra, Jesucristo. Perdónanos cuando nosotros mismos nos hemos encerrado, nos hemos amarrado, nos hemos acusado, nos hemos herido. Y nosotros hoy queremos la libertad que solo tú puedes dar. Hoy queremos escucharte decir, el caso está cerrado, yo pagué en la cruz por ti. Vive como resucitado. A veces no sabemos cómo hacerlo. Pero hoy desde este púlpito y desde esta mesa que tú mismo presides y has servido, nos das una nueva oportunidad para que al salir de nuestro encierro lo hagamos como gente libre, resucitada y viviendo para proclamar al Señor nuestro y Dios nuestro. Que así sea, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.